Que el Eterno me los bendiga en esta preciosa mañana, donde quiera que usted se encuentre, ya sea localmente aquí en el Metroplex o también donde quiera que usted nos escuche a través de las redes sociales. Hermano, hemos estado estudiando sobre el libro de Josué y hemos llegado al capítulo número 9, donde el Señor tiene un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Me incluyo yo ahí personalmente porque el título de mi sermón, hermanos, se llama ¿Qué debemos de hacer cuando el enemigo nos engaña? Es precisamente el tema de este capítulo 9 y como es un poquito largo, simplemente lo voy a narrar, lo voy a parafrasear para que usted logre entender. Pues no tan solo que usted, pero también yo y también Israel en aquel tiempo, hermano, fue engañado. Hermano, todos y cada uno de nosotros podemos ser engañados por el enemigo. Número 1, hermano, no tenemos que sentirnos mal cuando el enemigo nos engaña, porque realmente el enemigo es astuto y la palabra nos ha dicho que viene vestido como ángel de luz. La palabra nos dice, nos anticipa constantemente, hermano, que viene vestido de oveja. Y muchas veces, hermano, no tan solo Israel en Josué capítulo 9 fue engañado, pero muchas veces también nosotros somos engañados por el enemigo. Y es ahí donde nosotros queremos desarrollar a través de Josué capítulo 9 cómo este pueblo, juntamente con su líder, con Josué, que fue un excelente líder, cómo fue el procedimiento que ellos llevaron para poder desatar, para poder retroceder ese engaño que este pueblo había hecho sobre ellos. Empezamos a narrar y dice Josué capítulo 9 que todos los pueblos de alrededor de este lugar que se les había prometido a través de Abraham al pueblo de Israel, pues hermano, todos estaban atemorizados y el temor precisamente llevó a estos pueblos de los Jebeos a planear esa estrategia para poder preservar su vida y se disfrazaron, por así decirlo, de gente muy pobre que habían venido de tierras muy lejanas, cuando prácticamente vivían más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces, cuando llegaron entonces ante Josué, ante Israel, pues se hicieron pasar por embajadores que venían de un pueblo muy lejano y que simplemente venían buscando la paz para preservar su vida. Y de esa forma, pues prácticamente el engaño era que quería que Israel y juntamente Josué con todos los ancianos de Israel hicieran un pacto con ellos para que pudieran ellos preservar su vida, que no los exterminaran como venían exterminando a todos y a cada uno de los pueblos que venían encontrando en su camino. Cuando llegamos precisamente al intermedio del capítulo 9, pues se desarrolla una plática entre Josué con estos embajadores, digo yo, llamados embajadores, y les pregunta prácticamente a Josué y les dice: ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué de esta forma. Dice: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Desafortunadamente, en esta ocasión, hermano, Josué, juntamente con todos los ancianos de Israel y también todo el pueblo de Israel, cayeron en la mentira del enemigo. Entonces, el primer punto que yo quiero que tú recuerdes es inmediatamente, hermano, rápidamente cuando te das cuenta que has sido engañado por el enemigo, lo primero que debes de hacer es reconoce el engaño. Y la única manera en la que tú te vas a dar cuenta que has sido engañado, una vez más lo volvemos a repetir, es a través de la Torá,
a través del libro de la instrucción. Porque si yo te llevo a Éxodo capítulo 34 en el versículo 12, el mismo Señor les había dado la orden, les había anticipado que no podían hacer alianza con ninguno de los pueblos. Dice así Éxodo 34 versículo 12, dice: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean por tropezadero en medio de ti. Ahí está el punto. Entonces, lo primero que debemos de detectar, hermano, es que rompimos un mandamiento del Señor. Debemos de reconocer que el engaño se dio cuando nosotros no tomamos el tiempo para instruirnos correctamente en el cómo debemos de vivir nuestra vida. Yo creo que el reconocer, hermano, que hemos sido engañados es de valientes. El reconocer, hermano, que Satanás es astuto es de sabios. El reconocer que rompimos algo que el Señor nos había mandado, hermano, es de humildes. Por eso yo te digo, número uno, para poder retroceder ese engaño del enemigo, lo primero que tienes que hacer, hermano, pues es el reconocer que una vez más Satanás tuvo la suficiente astucia a través de sus engaños, porque viene vestido como oveja, viene vestido como ángel de luz, tuvo la suficiente astucia para engañarte. Y hermano, no te tienes que quedar solamente el reconociendo tus errores, tienes que seguir con el procedimiento. Y número 2, cuando nosotros llegamos a Josué capítulo 9, versículo 22, nos vemos a un Josué que después de haber reconocido que no tenía que haber hecho una alianza, empieza a hacer una confrontación contra sus enemigos. Y dice versículo 22 de Josué 9, dice: y llamándolos Josué, dice, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, quien corte la leña y quien saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces, número 1, tenemos inmediatamente, cuando hemos sido engañados por el enemigo, el reconocer el engaño, el reconocer que hemos fallado la provisión de la palabra que el Señor nos ha dado. Y número 2, hermano, pues no tenemos que quedar con los brazos cruzados, todo lo contrario, hermano, tenemos que confrontar al enemigo. Y es lo que estaba haciendo aquí precisamente Josué en el versículo 22 de su libro, en el capítulo 9. Que él mismo los llamó para confrontarlos y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado? ¿Por qué? Qué importante, hermano, porque de esta forma nos podemos dar cuenta que siempre, a través de la palabra, siempre hay soluciones para cada uno de los problemas que enfrentamos diariamente. Entonces, el número 1 es: reconoce el engaño, reconoce que caíste. Número 2, confronta al engañador. Número 3, hermano, reprende al engañador. Qué importante, la palabra nos dice todo, el Nuevo Testamento nos está diciendo, hermano, no tan solo que podamos nosotros bajar y sujetar nuestros pensamientos debajo de la voluntad de Yeshua, de Jesús, pero también, hermano, que constantemente tenemos que estar reprendiendo todo lo que el enemigo trae a nuestra mente, porque si no lo hacemos, hermano, vamos a ser un receptor de todas las mentiras que el enemigo quiere depositar en nuestra mente. Y cuando estas semillas de mentira den fruto en nuestra mente, vamos a estar en serios problemas realmente. Si continúo, en el versículo 23 dice: ahora pues, malditos sois, dice, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Inmediatamente Josué no tan solo los confrontó, pero también, hermano, los sujetó. También, hermano, usó su autoridad para, no digo para maldecir, ni quiero decir que tú maldigas a nadie, pero usó su autoridad para sujetar esa mentira y los castigó, los reprendió. No escuchó ninguna de las excusas que estos hombres estaban
trayendo delante de él en el versículo 24, cuando ellos empezaron a justificarse y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Siempre el enemigo, siempre la gente que nos hace daño van a tratar de buscar la manera de justificarse a ellos mismos. Pero número 3, hermano, yo creo que continuamos con este procedimiento. Recuerda, yo le puse a este pequeño sermón de 20 minutos, hermano, ¿qué tenemos que hacer cuando somos engañados por el enemigo? Vamos a tomar el proceso. Vamos a seguir las indicaciones de la palabra a través de Josué capítulo 9. Número 1, hermano, tenemos que reconocer el engaño. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para decirle: Señor, nos salimos de tu voluntad. Señor, hicimos algo que no debimos de haber hecho. Señor, trae salvación a nuestras vidas una vez más. Inmediatamente debemos de reconocer el engaño. Número 2, tenemos que confrontar al engañador. Tenemos que reprender al engañador. Y número 3, no tenemos que escuchar sus excusas, porque es ahí donde muchos de nosotros, hermano, caemos. En vez de correr de nuestros enemigos, nos acercamos y nos sentamos con ellos a negociar. Nos sentamos con ellos a escuchar todas las excusas que ellos traen a nuestra mente. Y por último, quiero decirte, hermano, algo muy importante. Después que nosotros somos engañados, después de que de una forma o de otra el enemigo nos logró poner una vez más piedra de tropiezo sobre nuestras vidas, hermano, solamente recuerda una cosa, hermano: tienes que continuar con el plan del Señor en tu vida. Hermano, lo vuelvo a repetir, no tan solo eres tú, no tan solo soy yo, pero todas las personas dentro de la congregación del Eterno, dentro del pueblo del Señor, hemos sido engañados de una forma o de otra. No tenemos que sentirnos avergonzados cuando hemos desobedecido o cuando hemos sido engañados por el enemigo. Todo lo contrario, hermano, es cuando más necesitamos reincorporarnos a la palabra del Señor, es cuando más necesitamos del consuelo de los pastores, es cuando más necesitamos del amor de los hermanos, es cuando más necesitamos sumergirnos totalmente, hermano, en la palabra del Eterno, para evitar que una vez más el enemigo nos vuelva a engañar. Continúa con el plan que el Señor tiene en tu vida. Porque, hermano, muchas de las veces cuando nosotros somos engañados, pues viene a nuestra mente la frustración. Cuando nosotros somos engañados, hermano, viene a nuestro corazón la desmotivación. Cuando nosotros somos engañados, viene a nuestro corazón, pues, la famosa culpabilidad. Hermano, y es ahí donde nosotros muchas veces nos quedamos estancados. Es ahí donde muchos de nosotros, hermano, dejamos de crecer en el Señor, porque no sabemos cómo hacer retroceder un engaño del enemigo sobre nuestras vidas. Entonces es ahí donde debemos, hermano, inmediatamente que hemos reconocido nuestro engaño, inmediatamente que reprendemos al engañador, inmediatamente que no seguimos negociando con él, inmediatamente que no escuchamos sus excusas, inmediatamente nosotros continuamos con el plan que el Señor tiene para nuestras vidas. No tenemos que esperar, hermano, para que el Señor nos culpe, para que el Señor nos diga que hicimos mal. Ese no es el carácter del Señor. Muchas de las veces cuando nosotros pues caemos en el engaño del enemigo, pues, hermano, a veces sí tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, pero eso no implica que el Señor nos abandone. Eso no implica que el Señor esté enojado con nosotros. Eso no implica que nosotros tenemos que detener nuestras vidas por un error que cometemos. De ninguna manera. Nosotros tenemos que continuar con el plan que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque, hermano, yo te voy a decir algo muy importante. El capítulo 9 es la entrada a una de las victorias más fuertes que tuvo Josué con
todas aquellas tribus nómadas que estaban enfrentando. No se te olvida lo que te voy a decir, hermano. Muchas veces nuestros errores vienen a ser la propiciación para que el Señor nos dé las victorias del futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú llegas a Josué capítulo 10, le das la vuelta a la página, a tu Biblia, tiene como subtítulo en la versión Reina Valera 1960, tiene la derrota de los amorreos. Déjame decirte qué fue lo que pasó. Después que este pueblo había engañado a Israel, todos sus vecinos se enojaron con ellos y venían sus propios vecinos, sus propios hermanos jebeos a destruirlos. Entonces es ahí donde este pueblo van y corren a Josué y le dicen: ayúdanos porque tú hiciste un pacto con nosotros, hemos hecho alianza contigo. Y Josué, hermano, inmediatamente ordena al pueblo batalla. Ordena al pueblo que estén listos, dice, y sube a defender. Honra el pacto que había hecho con estos hombres. Qué importante, hermano. Qué importante que a pesar de que Josué se había dado que había cometido un error, qué importante es que él se mantuvo en la palabra, en la alianza que había hecho con esos pueblos. Y quizás tú puedes decir, hermano, bueno, pero hermano, ¿por qué el Señor no nos reprendió? Porque, hermano, recordemos algo, fueron engañados, no lo hicieron de su voluntad. El enemigo se disfrazó, el enemigo traía un plan, el enemigo era astuto. Y aquí nos podemos dar cuenta cuando llegamos a Josué capítulo 10 en el versículo 8, cómo en el mismo momento que Josué toma la decisión de honrar esa alianza que había hecho con este pueblo, el Señor toma una vez más y retoma el comando del ejército de Israel. Y dice el versículo 8 de Josué 10, dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gaboán. Qué importante, hermano. Entonces, vamos a recapitular ya para concluir nuestro pequeño sermón. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando el enemigo nos engaña? Número 1, debes de recordar, hermano, que lo primero que tienes que hacer es el reconocer que fuiste engañado. Número 2, hermanos, debes inmediatamente de confrontar al engañador. Número 3, hermano, debes de continuar con el plan que el Señor tiene para tu vida. Hay veces que cuando cometemos un error, hermano, quedamos tan frustrados, quedamos tan lastimados, quedamos tan avergonzados, que lo primero que se nos viene a la mente es: el Señor está enojado conmigo, el Señor ya no me va a usar, el Señor, como no puse atención a esto, el Señor ya no me va a hablar. Pero aquí nos dice, en el siguiente capítulo, Josué capítulo 10, en el versículo 8, que el Señor respondió. El Señor le volvió a hablar a Josué. El Señor no desechó a su pueblo. El Señor estaba listo para retroceder ese error que había cometido su pueblo. Versículo 10 dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gaboán. El Señor, después de que Josué pudo honrar la alianza que había hecho con este pueblo, el Señor honró el pacto que tenía con su pueblo, con Israel. Así es la manera, hermano, de cómo nosotros podemos retroceder cualquier engaño que el enemigo haya hecho en nuestras vidas. Así es como nosotros, hermano, podemos, poder descansar en paz de que, hermano, nosotros estamos confiados y tenemos una mentalidad de que hemos hecho pacto con el Señor y el Señor ha hecho pacto con nosotros. Y hermano, y no importando cuál sea la condición, no importando cuál sea la magnitud del engaño, siempre hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Pues uno como pastor, hermano, yo creo que 30 años de ministerio, pues uno generalmente viene a la congregación a uno buscando consejo. Y la mayoría de estos consejos son basados en el engaño que el enemigo hizo sobre sus vidas.
Y a veces se encuentra uno, hermano, a los hermanos que quedan destrozados totalmente después de haber sido engañados por el enemigo. Hermanos, eso no es el fin de nuestras vidas. Eso no es el fin de la relación con el Señor. Eso no debe de frenar totalmente el plan que el Señor tiene con nosotros. Tenemos que aprender de esos errores y tenemos que seguir hacia adelante. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y yo te voy a invitar precisamente, hermano, a que tú tomes lectura de Josué capítulo 9 y capítulo 10 y te puedas dar cuenta, hermano, que a pesar de que el pueblo de Israel no consultaron a Jehová con la alianza con este pueblo, el Señor los perdonó. El Señor los restauró. El Señor los siguió usando. El Señor tenía un plan para ellos. El Señor usó este error para entregar a 5 reyes de los Jebeos. Y después que Israel pudo conquistar a estos 5 reyes, hermano, que estaban en las montañas donde ahorita están situadas las ciudades de Jerusalén, de Hebrón. Hermano, después de eso Israel se pudo desarrollar mejor en batalla. Déjame regalarte este versículo que a mí me ha ayudado bastante cada vez que cometo un error, cada vez que el enemigo me engaña. Recuerdo siempre la palabra justificación y la vas a encontrar en el libro de Romanos capítulo 5, que es una de las doctrinas más importantes que tienes que tener para mantener tu relación con el Señor bien estable. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y nuestro mejor deseo no es tan solo el desearte unos muy buenos días, un buen día en toda tu agenda, pero hermano, el que la palabra del Señor dé el fruto que necesitas para poder seguir subsistiendo en este peregrinar por nuestra vida. Recuerda, mi teléfono es el 214-212-7676 y sé que algunas personas nos han llamado. Hermano, no pude contestar algunas llamadas porque estuvimos en Israel. Acabamos de regresar y ahorita estamos una vez más aquí en nuestro celular para recibir cualquier llamada, cualquier pregunta que usted tenga. Mi teléfono 214-212-7676 y recuerda, hermano, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.